por su venia, ciudadana presidenta. Adelante, diputado. Saludando muy afectuosamente a mis amigos y amigas diputados y diputadas aquí presentes, al público en general. Sean bienvenidos a este Congreso Local de Veracruz y tengan todos ustedes muy buenas tardes. Los y las diputadas integrantes del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional de esta 63ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, con fundamento en los artículos 34, fracción primera de la Constitución Política del Estado, 48, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Veracruz y el artículo 8º, fracción primera del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo del Estado de Veracruz, ponemos a consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 40 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 154 y 155 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, con base en lo siguiente. Exposición de motivos. La relación entre los poderes ejecutivo y legislativo actualmente en el Estado de Veracruz deben pasar por un nuevo proceso de racionalización jurídica, política, económica, social y cultural, porque se está frente a la ciudadanía veracruzana, la cual cada día es más informada, plural, crítica, participativa y demandante, y que está observante en el desempeño de esta relación entre poderes y donde anhela arribar a un estadio de modernidad plena. Partiendo de lo anterior, consideramos profundamente obsoleto el formato del compareciente y la diputación sobre la llamada glosa del informe, si bien es un análisis político, jurídico, económico y social que hace un grupo legislativo representado en el Congreso local al informe de gobierno que presenta el titular del Poder Ejecutivo anualmente. Este hecho legislativo perdió todo sentido en el actual Congreso del Estado porque se desvaneció una de sus principales funciones de control, la de analizar racional y sistemáticamente el estado que guarda la administración pública estatal. Lo anterior lo sostenemos porque con la asistencia de las y los 16 comparecientes de las diversas secretarías de despacho, Contraloría y Coordinación General de Comunicación, quienes se presentaron a exponer sus personales puntos de vista sobre el tercer informe de gobierno, ahí manifestaron sus acciones autoritarias. Por ejemplo, en 5 de ellas secuestraron al Poder Legislativo con la demostración del uso de la fuerza pública y privado en el interior de esta soberanía. Inclusive, esta invasión produjo que una de las diputadas de aquí de este Congreso saliera lastimada. Otro de los argumentos es que las exposiciones no tuvieron una metodología. Por ejemplo, para evaluar el avance del Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016, podrían haberse seguido los lineamientos del presupuesto basado en resultados, el cual ya cuenta con una racionalidad basada en el marco lógico, instrumento estandarizado a nivel mundial. En este mismo orden de ideas, las comparecencias única y exclusivamente fueron actos de lucimiento personal donde estuvieron marcados por una vieja cultura política y en las cuales pudimos apreciar a muchos simpatizantes que desfilaron por el Poder Legislativo, hechos propios de una tradición política que ya es muy vieja, en el régimen viejo que prevalece en el Estado de Veracruz, con sus casi 85 años de existencia de un solo partido político en el poder político estatal. Ahora bien, es el momento de modernizar las prácticas políticas, de transformar la cultura política y sobre todo de dotarle de una política del conocimiento,
a la administración pública, transformando esos usos y costumbres del siglo XX y que este Congreso del Estado adquiera una mayoría de edad en la cual demuestra que existe una real división de poderes, pero sobre todo la profesionalización del trabajo legislativo. Dicho lo anterior, modernizar al Poder Legislativo en Veracruz transita más allá de protestar bajo un régimen de verdad en la comparecencia, la cual, por cierto, ha sido relativizado hacia un análisis en el interior de todas y cada una de las comisiones, bajo lineamientos de racionalidad y ciertas metodologías internacionales, como en el caso del presupuesto basado en resultados, y otros donde fijemos indicadores que midan el desempeño gubernamental y cuyas contradicciones sean el cumplimiento de los objetivos del Plan de Desarrollo Veracruzano. De la modernización del Poder Legislativo que estamos hablando, y en este caso particular, con la relación entre el Poder Ejecutivo y Legislativo, las y los legisladores dejarían ser protagonistas al titular en turno de la comparecencia y se rescataría la función del control del Poder Legislativo, en donde se revitalice el análisis del informe y no solamente se escucharía el choque y la inconsistencia de las cifras entre las instituciones nacionales como el INEGE, el Seguro Social, etcétera, etcétera, con lo dicho por las comparecientes, y se les dé la seriedad, el compromiso y la concurrencia de funciones hacia un solo objetivo general, que es elevar el nivel y la calidad de vida de los y las veracruzanos. Finalmente, afirmamos que toda aspiración de cambio siempre se enfrenta a la que Edmund Burke afirmó: en lugar de deshacernos de nuestros viejos perjuicios, nos encariñamos con ellos porque son perjuicios. Por lo tanto, estimados diputados y diputadas, el Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional nos invita para modernizar el Poder Legislativo. Por lo anterior, se propone cambiar el formato de la comparecencia de acuerdo a lo siguiente. En primera instancia, el titular de la dependencia deberá entregar con 48 horas de anticipación su glosa del informe para que sea entregado previamente a los congresistas. Segundo, durante la comparecencia solo se someterá a las preguntas de las y los diputados. Tercera, el compareciente tendrá que responder la réplica del representante popular en caso de éste no haya quedado satisfecho con la respuesta. Cuarto, el representante popular tendrá el derecho a una tercera participación conclusiva. Atendiendo lo expuesto, nos permitimos someter a la consideración de este honorable Congreso lo siguiente: iniciativa con el proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Artículo primero. Se reforma el artículo 40, primer párrafo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave para quedar como sigue. Artículo 40. Las secretarías de despacho equivalentes del Gobierno del Estado, en caso de ser citados, comparecerán ante el Pleno del Congreso a efecto de ampliar o precisar lo conducente respecto del informe escrito presentado por el Ejecutivo sobre el estado que guarda la administración pública. Artículo segundo. Se reforman los artículos 154 y 155 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave para quedar como sigue. Artículo 154. Las comparecencias se realizarán ante el Pleno. El Congreso podrá convocar a los titulares de las dependencias y entidades de la administración pública que considere conveniente a comparecer ante el Pleno. Las comparecencias quedan sujetas a las reglas generales siguientes. Primero, el presidente de la mesa directiva
a propuesta de la Junta de Coordinación Política, informará al titular del Poder Ejecutivo el programa de las comparecencias, así como la fecha, hora y lugar de su realización. Segundo, las comparecencias serán coordinadas y conducidas por la presidencia de la mesa directiva. Tercero, para efecto del cumplimiento del artículo 153, fracción segunda de este reglamento, el compareciente hará llegar su glosa del informe al presidente de la mesa directiva cuando menos con 48 horas de anticipación, misma que distribuirá a todos los diputados por lo menos 36 horas antes de la comparecencia. Cuarto, a la llegada del compareciente al recinto, la mesa directiva dispondrá el protocolo a seguir. Cuarto bis, el presidente de la mesa directiva hará saber a este que, en términos de los artículos 49, fracción 21 de la Constitución y 40 de la ley, se encuentra obligado a decir verdad en la información que rinda. Acto seguido, le interrogará de la forma siguiente: ¿protesta usted decir verdad en cuanto a la información que proporcione y a las respuestas que emita a partir de los cuestionamientos que la formulen los integrantes de este Congreso? A lo que el compareciente responderá: sí, protesto. Quinto, se abrirá el registro de participantes ante la mesa directiva, para lo que se dispondrá de hasta 10 minutos. Concluido el registro, se abrirá el debate. Sexto, el orden de participación de los diputados en el debate será el siguiente. A. Se establecerá una primera y segunda ronda en la que ya participará un diputado por cada grupo legislativo de mayor a menor representación en el Congreso, seguido de los diputados que no conforman grupo. B. Se establecerá una tercera participación únicamente para los diputados, cuyo orden se determinará por insaculación. Quedará integrado por los diputados registrados ante la mesa directiva. C. Si algún diputado registrado ante la mesa directiva no se encontrara presente cuando le toque su turno de preguntar, el presidente solicitará al grupo legislativo al que pertenezca si lo sustituye por otro diputado que no haya sido registrado. En caso contrario, se le concederá el turno al siguiente de la lista. Séptimo, cada pregunta de la primera y segunda ronda deberá formularse en un término que no exceda de 10 minutos y para la respuesta se dará al mismo tiempo 10 minutos con el objeto de que se dé contestación a todas las preguntas. Octavo, los diputados que no hubieran recibido respuesta a alguna de sus preguntas tendrán derecho a solicitar al presidente de la mesa directiva que éstas sean contestadas, quien requerirá al compareciente responder en un término no mayor de 10 minutos. Novena, en la tercera participación, los diputados registrados ante la mesa directiva harán uso de la voz hasta por 5 minutos. Décima, el presidente de la mesa directiva agradecerá al servidor público su presencia y dará por concluida la comparecencia. Artículo 155. El presidente de la mesa directiva en el momento del debate dará a conocer al compareciente las reglas complementarias para sus intervenciones, las cuales incluirán como mínimo las siguientes. 1. Hacer uso de la palabra cuando así lo indique el presidente de la mesa directiva. 2. A la cuarta. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Gaceta Oficial, órgano del Gobierno del Estado de Veracruz, de Ignacio de la Llave. Atentamente, diputado Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, diputado su amigo y seguro servidor Jorge Vera Hernández, diputado Edgar Hugo Fernández Bernal, diputado Alejandro Zairic Morante, diputada María del Carmen Pontón Villa, diputada Ana Cristina Ledesma López, diputado Carlos Gabriel Fuentes Urrutia, diputado Domingo Baena Corbalá, diputado Víctor Román Martínez Jiménez,
y diputado Julen de Mantería del Puerto. Jalapa de Enríquez, Veracruz, 19 de diciembre del 2013. Es cuanto, ciudadana presidenta. Gracias, diputado.